No sé si tú has visto dos programas de televisión que se llaman Destrucción Total o Megaconstrucciones. ¿Alguna vez lo has visto? Es impresionante eso. Estaba viendo en unos los programas cómo usan una especie de péndulo, que es una pelota de hierro, para derribar paredes, muros y un montón de cosas. Tiene fuerza de dinamita, supuestamente, esa cosa, ¿va? Y literalmente, lo que me impresionaba es cómo hoy necesitamos nosotros algo así espiritualmente, para derribar algunos muros, algunas paredes que de repente hemos visto nosotros, o quizás no las hemos visto, pero en su momento nos hemos percatado que están, que existen, y es necesario derribarla. Esta cosa lo que hace es derribar aquello que está mal construido, o aquello que está estorbando, o aquello que literalmente no necesita. Y nosotros necesitamos algo así. Necesitamos en la vida permitir que llegue eso que derribe todas esas barreras, esos obstáculos, esas paredes que de repente nos están dando o están permitiendo que nosotros nos acerquemos a otras personas, o nos acerquemos literalmente a veces a Dios. Entonces hoy en esta noche vamos a hablar un poquito de esto, y vamos a leer para ello toda una carta del Nuevo Testamento. Vamos a estudiar una carta del Nuevo Testamento en esta noche. Espero que vengas dispuesto a estudiar la Biblia, ¿amén? Amén. Hace una semana les di un encargo de poder estudiar el libro de Romanos. ¿Cómo van? Bien. Hasta ahora se acordaron, ¿ah? No, espero, hermanos, que tomemos en serio esto de estudiar la Biblia, ¿amén? Que no sea así tan rápido, que sea algo profundo. Cada mañana puedas estudiar las Escrituras, puedas llenarte de Dios a través de la Santa Biblia. Vamos a hacer una oración para que Dios permita que su palabra pueda derribar algunas cosas en esta noche, amén. Vamos a orar. Dios Padre del cielo, ya estamos acá, Señor, con un deseo enorme, Señor, de poder escuchar de tu palabra. Queremos pedirte, Padre, que seas tú quien se quede en control de nuestros corazones, nuestras mentes. Que el mensaje, Padre, pueda ser un mensaje que llegue hasta lo más profundo de manera muy sencilla. Y que, Padre, algunos puntos que necesitamos tomar, Dios, de este sermón, podamos llevarlo a la práctica, Señor. Y que nuestra vida cada día sea mejor, sea, Padre, algo que brille en un mundo de tinieblas. Sea algo, Padre, que te glorifica, que te pone tu nombre, Dios, en lo más alto. Quiero suplicarte, Dios, que seas tú quien se quede en control de mi vida. Entiendo, Padre, comprendo y estoy convencido, Señor, que soy un pecador. Y es por eso que hoy te ruego, Dios, que seas tú quien se quede en control, Padre, de este sermón, que mis palabras no sean mías, sino tuyas, Dios, a través de tu Santo Espíritu. Y que siempre sea ese mapa que nos dirija a ti, Señor, que es la Biblia, que hoy pueda hablarnos de manera directa y profunda en nuestros corazones. Gracias, Dios, por este tiempo. Quédate, Padre, también como lo hizo Eddie. Dios, te quiero rogar por nuestro país. Estamos viviendo tiempos, Dios, donde hay una incertidumbre bárbara, Señor. No sabemos en qué va a terminar todo esto, pero, Padre, pues seguimos confiando en ti, seguimos confiando en tu poder. Señor, queremos suplicarte, Padre, que ya pongas un alto a todo esto, Dios. Que le des soluciones, Padre, soluciones concretas, claras. Algunas quizás no nos van a gustar a nosotros, pero, Padre, que esto ya termine, Señor. Te ruego tanto que por favor nos permitas, Dios, a cada uno de los que hoy somos cristianos, seguir confiando en ti, Señor, y seguir creyendo que tú tienes el poder, el control de todo esto. Señor, cuida nuestras vidas. Estamos viviendo en una sociedad tan difícil, tan violenta, Padre, pero queremos acudir siempre a ti, Señor, para que seas tú quien nos proteja, quien nos cuide, que nos lleve con bien a los lugares donde vamos, Dios. Gracias, Padre, cuida de nuestros hijos, y a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador, te oramos estas cosas. Amén. Cuando te daba el ejemplo de esta herramienta que es utilizada para destruir, siento que nosotros como cristianos necesitamos algo así para poder derribar algunas cosas. Y para mí esa herramienta sigue siendo la palabra de Dios, amén. La oración, esa relación con Dios, en otras palabras, sigue siendo Jesús, nuestro Salvador. La carta que vamos a leer hoy, que vamos a estudiar, es una carta que Pablo escribió de manera personal a un individuo en el primer siglo. Literalmente la carta más corta que existe en el Nuevo Testamento, y es la carta a Filemón. Esta carta
muestra de una manera literal algo que Pablo quería comunicarle a este personaje en especial. Y lo que hoy vamos a ver es cómo a través de esta carta podemos ver que la gracia de Dios, que el Espíritu de Dios derribó algunas barreras que existían, que en su momento quizá no podía darse de manera buena lo que Pablo hizo aquí como petición en esta carta. La cultura romana, griega y judía estaban atestadas de barreras. La gente se le asignaba una clase social y se esperaba que se mantuviera en ella. Colosenses capítulo 3, verso 11, anótalo ahí, lo lees en tu casa. Pablo dice, ya no tiene importancia el ser griego o judío, el ser esclavo o libre, y menciona otras cosas más, sino que Cristo es todo y está en todo. Para Pablo, su conclusión es que Cristo era todo y estaba en todos. Ya no había importancia una clase social, ya no había importancia de repente una nacionalidad, ya no había importancia un estatus en su momento civil o en libertad o no libertad, hombre o mujer. No había importancia en ese tipo de cosas. Lo más importante para Pablo era Cristo Jesús. Amén. Y eso debe seguir siendo para cada uno de los que hoy somos cristianos. Cristo debe seguir siendo todo y debe de estar en todos. Amén. Amén. En esta carta veremos que Jesús derribó barreras muy grandes como las clases sociales, culturales y algunas emocionales. El propósito de esta carta es convencer literalmente a un personaje llamado Filemón que perdonara a su esclavo Onésimo, quien se había fugado pero ahora ya era un cristiano. Vamos a leer versículo 1 al 3 para empezar la lectura de esta noche. Filemón, versículo 1, verso 3. Vamos a leer el saludo de Pablo en la carta. Pablo, preso por causa de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo saludan a Filemón, querido compañero de trabajo, y a la iglesia que se reúne en su casa, así como a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero en la lucha. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame su gracia y su paz sobre ustedes. En el saludo, Pablo literalmente se dirige a Filemón y a su esposa Apia y a su hijo Arquipo. Esto era una familia completa. Arquipo, aparte de ser hijo de Filemón, era líder de la iglesia de la Odisea. En otras palabras, la iglesia que Apocalipsis 3:4 le menciona que es tibia. Y Filemón era un cristiano adinerado, donde él ponía su casa a disposición de la congregación. Ahí se reunía la iglesia en la casa de Filemón, y que en su momento Pablo había convertido cuando estuvo en Colosas, en la ciudad de Colosas. Vamos a seguir leyendo el versículo 4 para ir entendiendo más de la carta. Y dice en el versículo 4, vamos a leer el verso 7, dice: siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ti en mis oraciones, porque he tenido noticias del amor y la fe que tienes para con el Señor Jesús y para con todos los que pertenecen al pueblo santo. Y pido a Dios que tu participación en la misma fe te lleve a conocer todo el bien que podemos realizar por amor a Cristo. Estoy muy contento y animado por tu amor, ya que tú, hermano, has llenado de consuelo el corazón de los que pertenecen al pueblo santo. Cuando estaba leyendo esta carta y estaba estudiando un poquito de todo el marco histórico y todo eso, yo decía, me hacía una pregunta: ¿cómo se refiere la gente de mí? Realmente es bien especial ver en la escritura, el versículo 4 al 7, cómo Pablo se refería a Filemón. Cómo él venía y mostraba o reconocía con algunas palabras, con algunas características a este personaje llamado Filemón. Y la primera es que según Pablo se escuchaban noticias del amor y la fe de Filemón que tenía para con Cristo y para con su iglesia.
Y la segunda, que llenaba de consuelo el corazón de los discípulos en la ciudad de Colosas. Realmente una de las cosas que más anhelo y deseo en mi vida es que los demás me puedan a mí en su momento ver como alguien que está siempre con una actitud de servicio a Jesús y al reino de Dios.